Carlos Sánchez Berzaín, por supuesto, es un dignísimo, yo diría que indispensable representante del Inter-American Institute for Democracy y va a abordar un tema que a mí me parece de un enorme interés, que son las relaciones económicas de Cuba y del denominado socialismo del siglo XXI. Voy a tener que cerrar gracias, buenas tardes. No vamos a describir lo que es Cuba en un auditorio de expertos en temas cubanos, pero tal vez podemos recordar brevemente lo que conocemos por socialismo del siglo XXI. Respecto a Cuba, me voy a limitar a repetir que es la dictadura más antigua de las Américas y ciertamente la más exitosa, por razones que aquí ya se han explicado y en las cuales trataré de profundizar. El socialismo del siglo XXI es un proyecto castrista, es el resultado de ese saber hacer política de la dictadura castrista que se produce en cuanto un muy débil presidente venezolano recién elegido, con poca vocación democrática pero con el suficiente número de votos y respaldo electoral, con mucha debilidad política e institucional, Hugo Chávez, se acerca desde Venezuela al dictador castrista y se juntan el hambre y la gana de comer. Se junta la necesidad de Chávez de permanecer en el poder, de tener un proyecto, de tener solidez, de no caerse en los próximos meses o ser derrocado en los próximos años como toda la burguesía y sectores políticos de la Venezuela de entonces preveía, y el hambre que estaba sufriendo la dictadura y a la que estaba sometiendo al pueblo cubano en ese periodo especial que se había producido después de la caída del muro de Berlín y de la desaparición de la Unión Soviética y por lo tanto la desaparición de la gigantesca mamadera con la que se sostenía la economía y el más o menos buen pasar de la dictadura castrista. El momento económico para la dictadura castrista era extremadamente álgido, ustedes lo conocen, 1999, al punto que tanto los luchadores por la libertad y la democracia cubanos anticastristas como los países democráticos de la región y el mundo esperaban que eso suceda por sí solo y que era cuestión de tiempo. Pero llegó Chávez y con Chávez llegó una cantidad de dinero que en los próximos 10 años se mostraría superior por lo menos en 8 veces, como lo estiman los cálculos académicos, de todo el dinero que la Unión Soviética le había dado a la dictadura castrista en las últimas décadas. Si la comparación entre el dinero del Plan Marshall y el dinero desembolsado a la Cuba castrista por la Unión Soviética es gigantesco y de progresión aritmética, la comparación del dinero dado por la Unión Soviética al dado por Chávez de los recursos venezolanos a la dictadura castrista tiene progresión geométrica, porque además se le otorga a ese dinero un sentido político. Lo primero que produce esta unión es la estabilidad del gobierno venezolano, la aparición de un proyecto de naturaleza regional que no es nuevo, en el que simplemente se recrea la idea del foquismo de los años 60 del castrismo, que quería expandir su revolución por América Latina, pero ya no sería un foquismo guerrillero, sino sería un foquismo electoral. Iban a utilizar, como en efecto lo hicieron, los mecanismos de la democracia, el sistema electoral, los votos, la prebenda, la tecnología, el dinero de Chávez para ganar elecciones desestabilizando previamente de manera armada, forzosa, o de otro tipo a los gobiernos democráticos de la región y además aprovechando el extraordinario momento de crisis económica que se vivía en la América Latina a fines del siglo pasado y principios del año 2000-2001 por la bajísima cotización y el bajísimo precio de los commodities, de los minerales y del petróleo. En ese escenario aparece un proyecto regional y se empiezan a expandir la idea de una nueva forma de democracia en principio, una idea populista, un movimiento bolivariano, un proyecto ALBA, algo que termina concentrándose, tiene todas esas denominaciones, en lo que hoy se viene a llamar el socialismo del siglo XXI, que no es otra cosa que un refrito
del proyecto comunista totalitario de la isla, con mucho dinero, con mucha propaganda, con gran habilidad política, porque si bien es cierto que Chávez pone el dinero en esa sociedad, no es menos cierto que Cuba pone el know-how, el saber hacer política, el conocer la región, el saber penetrar gobiernos, el saber desestabilizar gobiernos y el saber disfrazar, como lo ha hecho, de democracia, procedimientos de ruptura de la institucionalidad y del Estado de Derecho para formar dictaduras que ahora gobiernan con apariencia de democracia. No voy a describir el proceso que se da a partir del año 99, 2000, 2001 en adelante, pero les puedo mostrar el resultado que llega a su momento de mayor éxito y mayor auge seguramente cuando Chávez fallece. Y ese momento se da con el control del Ecuador, con Rafael Correa, con el control de Bolivia, con Evo Morales, con el control de Nicaragua a través de Ortega, con la penetración y control y casi subordinación de la Argentina a través de los Kirchner, con los intentos fallidos o a medias en Salvador, Honduras, Guatemala, con la expansión de proyectos económicos como el Petrocaribe, que permite tener los votos necesarios para controlar la Organización de Estados Americanos y hacer del secretario general de esa organización, el vergonzante y vergonzoso Insulza, simplemente un instrumento del manejo dictatorial desde la isla del castrismo. El socialismo del siglo XXI no es otra cosa que el resultado de la genialidad política de una dictadura que se puede ser genial cuando no se tiene principios, cuando no se tiene límites, cuando no se tiene ley, cuando no se tiene a quién rendir cuentas, cuando el crimen no es un límite sino un instrumento más para conseguir los objetivos. Esa genialidad aplicada a la política por una suerte de mecanismos crea lo que hoy día conocemos desde hace rato como el socialismo del siglo XXI, que no son otra cosa que un grupo de países no democráticos, liderados y sometidos a la dictadura castrista por la vía de la subordinación política, que están integrados por los gobiernos del Ecuador, de Bolivia, de Nicaragua, de Venezuela, obviamente, porque muerto Chávez desaparece la apariencia de liderazgo que tenía Chávez y es reemplazada automáticamente no por el liderazgo, sino por el control que Cuba tiene sobre Venezuela, fundamentalmente sobre su economía, sobre su gobierno y sobre el resto de los países. Se podría decir más del socialismo del siglo XXI, pero creo que el resto ustedes lo conocen o se lo imaginan o lo pueden ver en los periódicos. El tema es que la relación económica que a partir de esa creación y dominación política produce la dictadura castrista es muy importante y se ve hoy día en las economías de los países. Si empezamos por Venezuela, que empezó siendo el socio capitalista de este proyecto, vamos a ver que la relación económica con Cuba ha generado el desastre y la crisis de una Venezuela que, como bien ha dicho Beatriz Rangel, espera que después de la crisis en la que de la relación venezolana-cubana, de la relación chavista-castrista, donde Venezuela va a quedar en peor condición que Cuba, esperan los venezolanos optimistas como Beatriz que Venezuela se pueda reconstruir y pueda elaborar un futuro en el que ya no sea productora de una materia prima, sino productora de un valor agregado y productora de capital. Pero en todo caso, la crisis económica de Venezuela se produce por el despilfarro de un dinero que no aprovecha Venezuela, que es aprovechado por la dictadura castrista directamente en el beneficio que obtiene para su situación económica e indirecta y primordialmente en el beneficio político que convierte al castrismo hoy en día y desde hace aproximadamente 5 años en el centro del liderazgo político de América Latina. ¿Quién es el líder político de América Latina? Está en La Habana. Y no reconocer eso es desconocer la realidad objetiva. Y si ese liderazgo político es tal, la consecuencia económica es simplemente la que voy a reflejar a través de unos ejemplos. No tengo que hablar del petróleo que le entrega Venezuela a Cuba y que Cuba, sin necesidad de que llegue a su territorio, reexporta para tener liquidez.
no tengo que hablar del Petrocaribe, no tengo que hablar de la creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que entre otras cosas le permite a la dictadura cubana y al dictador Raúl Castro utilizar oficialmente el rótulo de presidente y presidir esa comunidad y ser instituido como tal en una reunión nada menos que en Santiago de Chile, cuando gobernaba el gobernante de derecha, supuestamente el presidente Piñera. Habilidad política, genialidad en los resultados políticos a partir de la nada y con dinero ajeno. Venezuela a un lado. Veamos lo que pasa simplemente a manera de ejemplo con los otros países, con Ecuador, con Bolivia, Nicaragua. Para eso, utilicemos un indicador que económicamente es muy sencillo y aunque disfrazado, fácil de encontrar, la balanza comercial. La balanza comercial es aquella que muestra la relación económica entre dos estados, entre dos sujetos del derecho internacional, en cuanto a lo que se venden y lo que se compran. Para empezar por mi país, Bolivia, Cuba nunca le podía haber vendido nada a Bolivia hasta que llegó Evo Morales al gobierno. Desde entonces, Bolivia tiene una cuenta nacional, oficial, y una cuenta reservada de millones de dólares que entrega mensualmente a la dictadura castrista. La cuenta oficial que se conoce muestra una balanza comercial absolutamente desproporcionada, en la que Cuba le vende a Bolivia 35 millones de dólares y Bolivia le vende a Cuba 6 millones de dólares en la gestión 2013, con un déficit de 29 millones de dólares. Si se mira todo lo que es la gestión del año 2006 al año 2014, vamos a llegar a ver cómo a favor de Cuba, que es la que más le vende a Bolivia, hay una relación del 85% contra el 15%. ¿Y cómo logran esto los cubanos? El régimen castrista le proporciona al régimen de su subordinado Evo Morales en Bolivia servicios, convenios, han firmado tratados internacionales que van desde el hecho de que Cuba ayuda al fortalecimiento del poder legislativo de Bolivia. Como la dictadura castrista tiene experiencia en democracia, o más bien como Bolivia ha dejado de ser una democracia, los fiscales, ni siquiera los legisladores de Bolivia y de Cuba firman un convenio para fortalecer el poder legislativo en Bolivia, que es simplemente una dependencia del dictador boliviano, que en vez de legislar lo que hace es tratar de legalizar a priori o a posteriori todos los exabruptos que allí se cometen. Pero para que esto suceda, con toda desvergüenza, el gobierno boliviano le paga al gobierno cubano. Además de eso, el gobierno cubano asesora al gobierno boliviano en áreas del servicio de correos y de comunicación, seguramente para la intervención de la documentación del pueblo boliviano y de lo que por allí circula. En agricultura, obviamente, millones de dólares con los médicos, en materia de seguridad, de identificación, de educación, y en el tema de identificación han montado todo el sistema con el cual identifican a los ciudadanos bolivianos con dos propósitos: el fraude electoral que nace ahí y el control político de las personas. Millones de dólares que favorecen a una balanza comercial que es la cubana, que al año 2013 tenía 9.000 millones de dólares de déficit, pero no con los países a los cuales ha subordinado. Con el Ecuador pasa una cosa parecida. En el tema del Ecuador sucede que hay un esfuerzo extraordinario del gobierno de Correa por equilibrar esa balanza comercial. No voy a dar más datos, pero ustedes pueden ver en ProEcuador, el Instituto de Promoción y de Exportación e Inversiones del Ecuador, lo que es este desequilibrio en el cual lo que Cuba le provee, además de todo lo que le da al gobierno boliviano, capacidades en temas que no maneja, cuál es la experiencia en agricultura que tiene la dictadura cubana para asesorar al gobierno boliviano, o cuál es la experiencia que tiene, por ejemplo, Cuba para firmar un convenio para el desarrollo de la stevia en Bolivia, que es una azúcar alternativa que se produce con un arbusto de las zonas bolivianas. Mostrado todo esto, simplemente permítanme darles
la conclusión de lo que son las relaciones económicas entre Cuba y el socialismo del siglo XXI. En primer lugar, se trata de relaciones de dependencia y de subordinación, impuestas por Cuba hacia países en los cuales ha logrado imponer lo que yo denomino el imperialismo castrista, que es un imperialismo surrealista, porque si vamos nosotros al concepto de imperialismo, que es la extensión del dominio de un país, en este caso Cuba, por medio de la fuerza, de la política o de la economía, en este caso la política, sobre Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Argentina e incluso otros países, vamos a ver que hay imperialismo, pero hay surrealismo, porque estamos viendo al país más débil, al país más deficitario, al país menos viable, imponiendo condiciones y obteniendo beneficios importantes de países que en algún momento tuvieron una independencia. El discurso del imperialismo capitalista es un cuento, porque Estados Unidos, con todo lo imperialista que se lo acusa de ser, y no me corresponde defenderlo, le saca menos dinero y genera menos dependencia que la dictadura castrista ha generado respecto a Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, y que está demostrada por las cifras de los balances y de los estados financieros de los bancos centrales y ministerios de finanzas de cada país. No son relaciones económicas, son relaciones políticas y son sobre todo relaciones entre dictaduras. Esta relación terminará cuando la democracia vuelva a los países que están bajo la dependencia del castrismo, que yo espero suceda antes y al margen del proceso que el gobierno castrista está llevando ahora y que ha denominado normalización. Gracias.